Límites al gasto público territorial. Las entidades territoriales venían registrando unas altas ejecuciones de gastos públicos, sobre todo de funcionamiento, y consecuentemente venían también registrando altos niveles de endeudamiento. La ley 358 atacó el problema por sus consecuencias, más no por sus causas, la cual era el incremento exagerado, desbordado de los gastos de funcionamiento. De allí que fue preciso expedir la Ley 617 de 2000, que fijó límites a los gastos de funcionamiento de las administraciones centrales de los departamentos, distritos y municipios, al igual que le fijó techos de gastos a las contralorías, asambleas, consejos y personerías, de acuerdo a la categoría del ente territorial y a sus ingresos corrientes de libre destinación. Estableció una clasificación presupuestal para las entidades territoriales. Determinó que solo pueden tener contraloría los municipios de categoría especial, primera y los de segunda con población superior a los 100.000 habitantes. Endureció los requisitos para la creación de nuevos municipios. Estableció la posibilidad de la celebración de convenios para la prestación de servicios, ejecución de obras o cumplimiento de funciones administrativas. Eliminó la obligación de crear y o mantener ciertas dependencias. Estableció la posibilidad de fusionar municipios ineficiente. Prohibió al sector financiero realizar operaciones de créditos con entidades que incumplan los límites de gastos. Prohibió realizar transferencias del sector central a las loterías, licoreras y entidades financieras. Se ordenó la liquidación de las entidades descentralizadas ineficientes, entre otras. En adelante, ¿qué criterios se deben tener en cuenta para fijar los límites a los gastos de funcionamiento de las entidades territoriales? Básicamente se van a tener en cuenta dos grandes criterios: los ingresos corrientes de libre destinación y la categoría del respectivo ente territorial. Esta categoría se fija teniendo en cuenta tres criterios: la población certificada por el DANE, los ingresos corrientes de libre destinación y los gastos de funcionamiento a ingresos corrientes de libre destinación, ambos certificados por la Contraloría General de la República. Los ingresos corrientes de libre destinación son aquellos de los que podrá disponer el ente público de acuerdo a sus competencias y se obtienen al restar de los ingresos corrientes las rentas de destinación específicas. Y estas son aquellas que en virtud de la Constitución, la ley, decreto o cualquier otra norma tienen un destino previamente determinado. Son ejemplos de renta de destinación específica los recursos del Sistema General de Participaciones de Forzosa Inversión, los recursos de cofinanciación, regalías y compensaciones, entre muchas. Veamos sucintamente cómo es el proceso de categorización de un ente territorial. Lo primero que debe hacer el ente es clasificarse de acuerdo a su población. Posteriormente, deberá convertir sus ingresos corrientes de libre destinación en salarios mínimos legales mensuales. Seguidamente, confrontar si sus ingresos corrientes de libre destinación expresado en salarios mínimos legales mensuales coincide con los necesarios según preclasificación por población. Si exceden, se podrá categorizar en una categoría superior. Si no alcanzan, deberá categorizarse de acuerdo a sus ingresos corrientes de libre destinación. Seguidamente, comparará la relación de gastos de funcionamiento a ingresos corrientes de libre destinación con el porcentaje autorizado en la ley. Si se excedió, deberá clasificarse en una categoría inferior. Seguidamente expedirá el decreto de categorización, lo publicará y enviará copia al Ministerio del Interior. En una línea de tiempo veamos cómo es el proceso. Asumamos que se va a hacer la categorización para el año T+1 y que nos encontramos en el año T.
Esta categorización deberá hacerse a más tardar, o el decreto deberá expedirse a más tardar el 30 de octubre del año anterior al de la categorización. Y la categorización se hará con la información del año anterior a esta. Quiere decir que la categorización de un departamento o un municipio depende de sucesos acaecidos 2 años antes. En cambio, para fijar los límites de gasto se tendrán en cuenta los ingresos corrientes de libre destinación proyectados para el respectivo año. Están directamente vinculados a la categoría del ente territorial, los salarios de los gobernadores y alcaldes, los honorarios de los concejales y la remuneración de los diputados. Indirectamente, la remuneración a personeros y contralores y demás servidores públicos de la respectiva entidad territorial. Veamos cuál es la estructura de un departamento para poder definir cuáles son los límites a sus gastos. Dentro de un departamento encontramos una administración central integrada básicamente por el despacho del gobernador, secretaría, tesorería, departamentos administrativos. También encontramos unas entidades descentralizadas. Dentro de estas, los establecimientos públicos que entrarán dentro de los límites de la administración central si estos reciben recursos del nivel central. También encontraremos una asamblea, una contraloría y eventualmente algunos organismos asesores, consejos, dentro de eso de gobierno, planeación, fiscal, etc. Los gastos máximos de funcionamiento de las administraciones de los departamentos corresponde a un porcentaje de sus ingresos corrientes de libre destinación y de acuerdo a su categoría. Los gastos máximos de las asambleas departamentales están en función de la remuneración de los diputados y de un porcentaje adicional sobre esa remuneración. Y la remuneración de los diputados corresponde a un determinado número de salarios mínimos legales mensuales de acuerdo a la categoría del departamento. Cuando un departamento se encuentra en programas de saneamiento fiscal, la remuneración de los diputados no podrá ser superior a la definida para la categoría 4. Al año, las asambleas pueden sesionar en forma ordinaria 6 meses y en forma extraordinaria hasta 2 meses más. Los diputados gozan de ciertas prestaciones sociales. Estas son las que se están proyectando. Los gastos máximos de las contralorías departamentales corresponden a un porcentaje de los ingresos corrientes de libre destinación, adicionados con las cuotas de auditaje que deben cancelar las empresas industriales y comerciales del Estado, las áreas metropolitanas, las empresas de servicios y sociedades de economía mixta. Los municipios no están obligados a pagar valor alguno por el control fiscal que le realiza la Contraloría. Resumiendo, tenemos que los gastos de las administraciones centrales de los departamentos corresponden a un porcentaje de sus ingresos corrientes de libre destinación, siendo del 50% para los de categoría especial y del 70% para los de cuarta categoría. Las asambleas departamentales, sus límites de gasto están establecidos por la remuneración a los diputados más un porcentaje más un porcentaje adicional a esa remuneración. Así, había de ejemplo, para un departamento de segunda categoría, la remuneración de los diputados será de 25 salarios mínimos legales mensuales. Se podrán reunir 8 meses al año, 6 de manera ordinaria y 2 extraordinaria, y esto se multiplicará por el número de diputados. El valor así obtenido a su vez se le incrementará el 60%. Para el caso de las contralorías, dependerá de un porcentaje de los ingresos corrientes del departamento, que será del 2
2% para los de categoría especial y de 3.7% para los de cuarta categoría, más lo que recauden por cuota de fiscalización. Para determinar los gastos máximos en que pueden incurrir los municipios, es preciso conocer cuál es su estructura. Dentro de estos encontramos una administración central integrada por el despacho del alcalde, secretarías, tesorerías y otros organismos más. Un sector descentralizado integrado por establecimientos públicos, por empresas industriales y comerciales del Estado, sociedades de economía mixta, entre otros. Un consejo, una personería y eventualmente una contraloría. Recordemos que solamente pueden tener contraloría los municipios de categoría especial y los de primera y segunda categoría con población superior a los 100.000 habitantes. Los gastos máximos de funcionamiento de las administraciones centrales de los municipios, al igual que en los departamentos, corresponde a un porcentaje de sus ingresos corrientes de libre destinación y de acuerdo a su categoría. Los gastos máximos de los consejos están en función de la remuneración de los concejales, número de reuniones, categoría del municipio y de un porcentaje de sus ingresos corrientes de libre destinación. Los gastos de las contralorías municipales y distritales, sumadas a las transferencias del nivel central y descentralizado, crecerán porcentualmente en la cifra mayor que resulte de comparar la inflación causada en el año anterior y la proyectada para el siguiente año por el respectivo municipio o distrito. Los gastos máximos de la personería se fijan como un porcentaje de los ingresos corrientes de libre destinación para los de categoría especial primera y segunda o un valor expresado en salarios mínimos legales para las demás. Resumiendo, los gastos de la administración central, un porcentaje de los ingresos corrientes de libre destinación. Los de la Contraloría, la cifra mayor que resulte de comparar la inflación causada en el año anterior o la proyectada para el siguiente año por el respectivo distrito o municipio. Y las personerías, un porcentaje de los ingresos corrientes de libre destinación para los de categoría especial hasta segunda y de tercera a sexta, un valor expresado en salarios mínimos legales mensuales. Para el caso de los consejos, se tienen en cuenta los honorarios por sesión, el número de sesiones ordinarias más extraordinarias, y todo esto se multiplica por el número de concejales, se le agrega el 1.5% de los ingresos corrientes de libre destinación. El incumplimiento a estos límites de gasto puede generar algunas consecuencias indeseables. Entre esas tenemos el clasificarse en una categoría inferior, la adopción de un programa de saneamiento, la aplicación de una acción de cumplimiento, restricciones por parte de la nación en cuanto a apoyo financiero, limitaciones de crédito del sector financiero, aplicación del régimen disciplinario o la fusión con otro municipio. ¿Qué es un plan financiero? Es un programa de ajuste financiero y administrativo que tiene por objeto restablecer la solidez económica y financiera del ente territorial a través de medidas de reorganización administrativa, racionalización del gasto, reestructuración de la deuda, saneamiento de pasivos y fortalecimiento de los ingresos. Son muy parecidos a los acuerdos de desempeño que se manejan en deuda pública. Muchas gracias.